Bien, continuando, queridos hermanos, con el estudio que estamos haciendo del Antiguo Testamento, hoy día vamos a terminar lo que es la parte de la introducción sobre en sí toda la materia. Y vamos a continuar, después de esto, vamos a continuar con una pequeña introducción a todos los libros por separados de el antiguo del Pentateuco, perdón, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Y después de eso, que va a ser nuestro segundo punto, digamos, después de eso, el tercer punto va a ser, vamos a ir viendo libro por libro los temas principales y los vamos a ir desarrollando en virtud de una teología bíblica, ¿ok? Así que para que sepan que esta clase quizás no va a ser de una hora, va a ser de un poquito menos, pero tiene que ver con ese contenido, ¿ya? Tiene que ver con cómo estamos manejando el contenido, porque queremos darle mayor realce al contenido de cada uno de los libros del Pentateuco y siguiendo el hilo conductor, ¿cierto?, de la teología bíblica. Eso es lo que nos interesa, porque si no, hubiésemos llamado el curso un panorama bíblico y hubiésemos hecho un curso de panorama bíblico de cada uno de los libros de la Biblia y separado por secciones, aunque los tenemos separados por secciones, pero nuestro interés es que la teología bíblica se muestre, ¿ya? Y que podamos ir comprendiendo los eventos más importantes de cada libro. No vamos a poder profundizar todos los eventos, pero sí los más importantes, ¿ok? Así que avanzamos. Y nos quedamos, ¿cierto?, en el autor. Existe un testimonio convincente para respaldar la opinión de que Moisés escribió el Pentateuco. Veamos algunas evidencias externas e internas para respaldar la perspectiva de que Moisés es el autor del Pentateuco. Vamos a partir entonces con las evidencias internas que respaldan a Moisés como autor. El mismo Pentateuco registra que Moisés escribió este conjunto de libros. Se me había perdido la Biblia, la voy a sacar por acá para poder abrirla porque vamos a ver varios versículos bíblicos, ¿ok? Recordemos que estos 5 libros forman una sola unidad, un solo libro, la ley de Moisés, hasta que la traducción griega, la Septuaginta, les dio en 5 libros por separado, ¿cierto? Lo dividió en 5 libros por separados. Siendo que el Pentateuco forma una sola unidad, tomaremos las citas de cualquiera de sus libros para aplicar al conjunto de ellos. Veamos, por ejemplo, Éxodo 17:14. Vamos a Éxodo 17:14, que es lo que nos dice. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Fíjense, vamos ahora a Éxodo 24:24. Éxodo 24:24. 24:4, perdón. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Vamos a Números 33, versículo 1 al 2. Estamos viendo evidencias internas. Eso quiere decir, estamos viendo la evidencia del mismo Pentateuco en relación a identificar el Pentateuco como el escrito de Moisés. Capítulo 33, verso 1 y 2 dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Y por último, veamos Deuteronomio 31:9. Deuteronomio 31:9 y después el verso 24. Dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Fíjense que en estos pasajes que hemos visto, en todos nos argumenta que Moisés es el que escribió toda esta historia. ¿Ya? Esa es la primera evidencia que tenemos. Entonces, según la evidencia interna, o sea, del mismo
de los mismos libros del Pentateuco, Moisés es el escritor del Pentateuco y no habría por qué dudar. Ahora entonces podemos ver las evidencias externas que respaldan a Moisés como el autor. En el Antiguo Testamento, veamos qué nos dice el Antiguo Testamento. Fíjense, ahí tenemos todos estos textos bíblicos. Yo solamente voy a escoger algunos. Voy a escoger primero Josué 1:7. Josué 1:7 y 8, que dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Fíjense que Josué nuevamente respalda esta realidad. Veamos qué nos dice Primera de Reyes 2, versículo 3. Primera de Reyes 2. Nos vamos a saltar harto proceso ahí en la historia porque hay algunos textos antes, pero saltémonos. Versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Reyes dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Nuevamente está y hay un respaldo a la ley de Moisés. Recuerden, y vuelvo a insistir en algo, que el Pentateuco fue escrito como un solo libro. La Septuaginta fue la que dividió los 5 libros, ¿ok? Pero principalmente estaba escrito como un solo libro, por eso se le llama también la Torá, o también se le dice en el Nuevo Testamento la ley de Moisés. Veamos ahora entonces Daniel capítulo 9, vamos a Daniel capítulo 9, versículo 11 al 13. Veamos qué nos dice el profeta Daniel. 9, 11 al 13. Dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Fíjense que el Antiguo Testamento, diferentes pasajes leí, ¿cierto?, nos habla y nos muestra y avala la ley de Moisés, reconociendo la ley de Moisés como un escrito. Veamos qué nos dice entonces el Nuevo Testamento. Quizás el Nuevo Testamento no respalda esta realidad. Veamos qué nos dicen algunos textos del Nuevo Testamento. Veamos el testimonio de Cristo principalmente. Vamos a Mateo capítulo 19. Y esto es importante porque si Jesús dijo algo sobre el tema, para nosotros debe ser algo veraz, ¿cierto? No deberíamos de ponerlo en duda. Mateo 19, verso 8. Y les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Lo podemos comparar ahí con Deuteronomio 24, 1 al 4. Veamos ahí la comparación con Deuteronomio para que hagamos la comparación, ¿cierto? Y podamos tener una visión más amplia. 24, versículo 1 al 4, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre.
Pero si la aborreciere este último, y le escribiere carta de divorcio, y se la entregare en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la mandó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volver a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. ¿Se dan cuenta? Moisés escribió en relación a esto y Jesús respalda, ¿cierto?, lo que Moisés escribió. Pero quizás ese texto no nos dejó tan claro el tema, quizás ese pasaje no fue tan categórico. Entonces veamos lo que dice Lucas. Veamos Lucas, capítulo 24, que creo que es uno de los pasajes más categóricos donde Jesús puede respaldar esta realidad. 24, verso 27, nos dice: y comenzando, está hablando Jesús con los del camino de Emaús, y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba todas las escrituras lo que de él decían. Este pasaje tampoco es tan categórico, porque lo único que nos muestra aquí es la división tripartita del Antiguo Testamento de los judíos, que era la ley, la Torá, los profetas y las escrituras. La ley, ¿cierto?, la Torá, el Neevim, los profetas, y el Ketuvim, los escritos. Pero el verso 44, fíjense, y dice: y él les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. O sea, Jesús aquí está de alguna forma avalando el canon del Antiguo Testamento, y a la vez está respetando el autor de la ley de Moisés, y él respalda la ley de Moisés. Entonces vemos que Lucas 24, versículo 44, es el argumento más potente, porque Jesús está respaldando no tan solo el Pentateuco, o mejor dicho, el canon del Antiguo Testamento, sino que a la vez está respaldando que Moisés es el escritor. Veamos entonces también ahora el testimonio de los apóstoles. Veamos qué es lo que dicen los apóstoles. O sea, Jesús ya debiera sernos suficiente, pero si todavía tenemos algún cuestionamiento sobre que Moisés escribió el Pentateuco, veamos qué nos dicen los apóstoles. El Hechos 3, versículo 22 dice: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará. ¿Cierto? Ahí estábamos hablando de... se me escapó la Biblia, perdonen. Voy a volver al texto. Hechos 3, verso 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre de vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hablé. Ahí tienen el texto para compararlo. Y también tenemos Hechos, versículo 13, verso 39. A ver qué nos dice Hechos 13, 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Otra vez los apóstoles respaldan el libro de Moisés como un escrito de él. La tradición, desde el tiempo de Moisés hasta cerrar el canon del Nuevo Testamento, tanto judíos como cristianos creyeron que Moisés fue el autor. No hay alguna duda sobre el autor del Pentateuco, en este caso de la ley de Moisés. ¿Por qué podríamos entonces nosotros dudar? ¿Por qué podríamos nosotros dudar de esa realidad? ¿Por qué nosotros podríamos pensar en ese contexto de que Moisés no lo escribió? Ya vamos a ver más adelante los argumentos que hay en contra de que él lo haya escrito. Avancemos para ir desarrollando este curso. Tenemos otra opción también, o otro punto aquí, que es la capacitación de Moisés para escribir el Pentateuco. Sin duda que hay una capacidad de Moisés importante. Hay capacidad intelectual, por ejemplo, criado en toda la sabiduría de los egipcios, como dice Hechos, capítulo 7, versículo 22. Vamos a Hechos 7, 22. Veamos, porque estamos viendo
los diferentes factores sobre este tema, que es importante dilucidar todo cuestionamiento sobre las escrituras. 22 dice: y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría a los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, vemos que Moisés tenía la habilidad intelectual como para poder haber escrito el Pentateuco. Conocimiento de los hechos, era un testigo presencial de la mayor parte de los acontecimientos, obviamente exceptuando todo lo que conlleva a su vida hacia atrás, digamos, obvio, ¿cierto? Aarón, Jacob, o sea, perdón, Abraham, Jacob, Isaac, él no los vio, no los conoció, pero obviamente ahí hay escritos. ¿Ya? Recuerden que arqueológicamente se descubrieron escritos del 3200 a.C., o sea, del tiempo de Abraham. ¿Ya? Lo más probable, quizás, y estoy aquí especulando, pero lo más probable, ¿cierto?, es que algunas cosas de la historia, lo que creemos ortodoxamente, lo que se cree ortodoxamente es que Dios le trajo luz a Moisés, ¿cierto? Lo inspiró, porque por algo es la inspiración de la Biblia, ¿cierto? Lo inspiró y le reveló todas aquellas cosas que habían pasado anteriormente. Otra opción puede ser que haya habido algo escrito también de lo que Moisés escribió y solamente recopiló algunos hechos importantes. Pero la mayoría de las cosas que se transmitieron fueron escritas, no orales, como dice el liberalismo teológico. Hay también una autoridad espiritual, mantuvo una íntima comunión con Dios al punto de que recibió revelaciones especiales. Eso es lo que estábamos hablando recién, ¿cierto? Él recibió revelaciones especiales. Y yo creo que en eso es súper importante, porque ahí está el concepto de la inspiración de parte de Dios hacia Moisés. Éxodo 34, versos 5 y 6 dice: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a miles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vemos que Moisés tuvo un muy buen tiempo espiritual en términos de su comunión, su intimidad con Dios, y ahí tuvo revelaciones especiales que pueden haber sido lo que él escribió que no experimentó o que no vio, ¿cierto? Todo lo que es de Abraham, Adán, el huerto y todo eso. Como hebreo tenía acceso a genealogías y tradiciones escritas y orales de su pueblo. Ahí tenemos los argumentos también de la capacitación de Moisés, ¿ok? Entonces hay evidencia de que Moisés escribió el Pentateuco. No hay para qué dudar. Y aquí vienen las objeciones a la paternidad literaria. ¿Cuáles son las objeciones que se levantan en relación a que Moisés escribió el Pentateuco? Veamos este tema. No es de nuestro propósito entrar a considerar el tema de las teorías documentarias, ya que ustedes deberán hacer una investigación sobre ese tema. Y además porque no es el enfoque de este curso o de este estudio, no estamos enfocados en hacer eso, estamos enfocados en desarrollar la teología bíblica, ¿ok? Entonces no nos complica y no nos interesa profundizar en las objeciones de la paternidad literaria del Antiguo Testamento en general. Sin embargo, es saludable para el lector conocer de manera general que la Biblia ha sobrevivido por muchos siglos al ataque feroz de hombres impíos que han tratado en vano de poner en duda la inspiración plenaria y verbal de Dios, o han querido cuestionar el origen y las fuentes de autoridad de las Escrituras. Tenemos la alta crítica y la baja crítica como primer punto. Es importante aclarar que la Biblia no tiene ningún tipo de error en cuanto a sus manuscritos originales, los llamados autógrafos. Pero es completamente comprensible que al pasar de copia en copia encontremos errores humanos de los copistas en cuanto a caracteres o palabras, pero eso no hace cambiar el tema principal de las Escrituras. Es imposible para un ser humano copiar un libro entero sin cometer algún error de copiado. Si no lo cree, inténtelo para que lo pueda comprobar. En ese sentido, se le llama alta crítica a cierta disciplina dedicada a estudiar los problemas relacionados con la paternidad literaria y la pureza del texto de los libros de la Biblia. En otras palabras,
Tratan de descubrir la fecha de cada libro, su autor, su propósito y las características del estilo y el lenguaje. Se preguntan cuáles son las fuentes originarias de los documentos bíblicos, cuestionan cada una si son dignas de confianza, etc. Por otro lado, la baja crítica o la crítica textual se enfoca en la tarea de restaurar el texto original sobre la base de las copias imperfectas que han llegado a nuestras manos, tratando de tamizar las evidencias provistas por las diferentes versiones, donde los manuscritos existentes discrepan unos de otros y por medio de un método científico tratar de llegar a la que probablemente fue la terminología utilizada por el autor original. Tanto la alta crítica como la baja crítica pueden arrojar mucha luz sobre las escrituras si se aplica con reverencia y con seriedad. De ahí que los padres de la Iglesia, los reformadores y los eruditos cristianos han realizado estos estudios con mucho beneficio. Sin embargo, los críticos alemanes, bajo la influencia del racionalismo de la época, llegaron a conclusiones que atentan contra la integridad de las escrituras en el caso de que fueran comprobables. Estos rechazaban todo elemento milagroso y estaban perjuiciados con otras filosofías contrarias al cristianismo, como la del filósofo Hegel, que es el padre del existencialismo, junto con Descartes, con Sartre y con Kierkegaard, ¿cierto? Que son los padres del existencialismo. Así que teniendo este contexto, podemos decir que hace 2 siglos, eruditos de tendencia racionalista pusieron en duda que el Pentateuco fue escrito por Moisés y desarrollaron una teoría documentaria de la alta crítica, considerando al Pentateuco como una compilación de documentos redactados en tiempos de Esdras, alrededor del 445, 444, ¿va? Por ahí en el siglo V. Esa es la data de la fecha que ellos, estos teólogos alemanes racionalistas, le dan al Pentateuco. Sin embargo, los eruditos conservadores rechazaron abiertamente esta teoría documentaria porque fue considerada absurda y carente de evidencia externa. No hay evidencia externa para apoyarla. No se presentó evidencia de literatura ni de la tradición hebrea como para sostenerla, de modo que un estudio serio del Pentateuco no puede concluir con que sea la obra de la época de Esdras. Por esa razón no es reconocida la teoría documentaria. Con todo, es importante reconocer que es probable que Moisés se auxiliara de notas biográficas, genealogías y tradiciones escritas por los patriarcas, ya que Moisés menciona el libro de las generaciones de Adán en Génesis capítulo 5, verso 1. Fíjense, vamos allá, Génesis capítulo 5, verso 1. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre y semejanza de Dios lo hizo. Fíjense que es Moisés el que está escribiendo y dice las genealogías, las generaciones de Adán. Entonces lo más probable, y estamos de acuerdo con la posición conservadora, en que Moisés se pudo auxiliar de biografías, genealogías y tradiciones escritas por los patriarcas. Como dice Pablo Hoff en su libro El Pentateuco, no debemos extrañarnos de que Dios tal vez haya guiado a Moisés a incorporar tales documentos en sus escritos, sin duda. Adicionalmente, también se reconoce que hay algunas añadiduras y retoques de poca importancia de palabras arcaicas realizadas a la obra original de Moisés. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos. El relato de la muerte de Moisés en Deuteronomio 34 sería escrito por otra persona. El Talmud, libro de los rabinos, lo asigna a Josué, que no sería ilógico. Obviamente, ¿cómo él va a poder escribir su propia muerte? No sería natural escribir su propia muerte. Génesis 14:14, en este texto de Génesis, le llama Dan a la ciudad de Lais, narrada acerca de Abraham en un momento cuando no existía ni Isaac, ni Jacobo, ni Dan.
La explicación de esto se puede atribuir a notas aclaratorias o cambios de nombres geográficos arcaicos que se introdujeron para hacer más claro el relato. Ver, ¿ok? Estas diferencias se pueden atribuir a notas aclaratorias de los copistas o cambios de nombres geográficos arcaicos que se introdujeron para hacer más claro el relato. Algunos especulan que algunos cambios serían actualizados por el profeta Samuel. En cualquier caso, estos retoques de las copias no son relevantes en cuanto a la integridad del texto y a la evidencia interna y externa que muestra contundentemente que Moisés fue su autor. A pesar de que esto, que ellos puedan reclamar como una evidencia para negar la paternidad del libro de la ley de Moisés o el Pentateuco como escrito por Moisés, no nos perjudica ni cambia el contexto, ni la idea, ni el tema principal de toda la Biblia, que es la redención del hombre por medio de Jesucristo. No lo cambia. Así que no afecta en nada a lo contundente de lo que son las escrituras. ¿Cuál es el tiempo histórico que abarca el Pentateuco? ¿Cuál es el tiempo histórico que abarca? Se estima que Abraham es de la época del 2166 a.C. aproximadamente, pero el tiempo que transcurrió desde que Dios creó a Adán hasta el momento en que aparece Abraham es incierto. Algunos estiman 2000 años desde Adán hasta Abraham, lo cual nos daría unos 6000 años de existencia de la tierra. 2000 de Adán a Abraham, más 2000 de Abraham al nacimiento de Cristo, más 2000 después del nacimiento de Cristo. Nos podría dar aproximadamente unos 6000, 7000 años de existencia. Yo creo en una tierra joven, no una tierra anciana, como existe o como dice la evolución. Creo en una tierra joven, no más allá de 10.000 años. Eso lo tengo como una convicción personal. En cuanto al Pentateuco, si la estimación anterior es correcta, estaríamos hablando entonces de un lapso histórico de unos 2700 años desde el origen de la creación hasta la preparación del pueblo de Israel para entrar a Canaán. Esto es, desde Adán hasta la muerte de Moisés en el año 1230 aproximadamente. La temática histórica que cubre el Pentateuco es uno de los elementos que destacan su unidad como un solo volumen, a pesar de sus diversos temas. El Pentateuco trata de manera consistente, coherente y unificada con los siguientes temas: la promesa de Dios, la elección de Dios, la liberación del pueblo de Dios, el pacto de Dios con su pueblo, la ley de Dios, y todo esto es tratado en los 5 libros en el espacio de tiempo que comprende la creación hasta que el pueblo de Israel se prepara para entrar en la tierra prometida. Así que no tenemos por qué dudar de la paternidad del libro del Pentateuco como escrito por Moisés. Y ahora pasamos a ver entonces la geografía del Pentateuco. Y con esto vamos a estar, si no me falla la memoria, vamos a estar terminando esta parte introductoria a todo el Pentateuco. Se ignora dónde estuvo específicamente el huerto del Edén o el paraíso donde Dios puso a Adán. Sin embargo, Génesis menciona que varios ríos lo regaban, siendo algunos de ellos muy conocidos para nosotros, como el caso del Tigris y el Éufrates. De manera que es plausible suponer que la cuna de todas las civilizaciones nació en la meseta de Mesopotamia, que significa tierra entre ríos, y que se conoce como aquel territorio de Babilonia, precisamente entre los ríos Tigris y Éufrates. Fue también de Mesopotamia, de la ciudad de Ur de los Caldeos, desde donde Dios llamó a Abraham, a quien luego se le cambió el nombre a Abraham, el cual tuvo un recorrido pasando por Harán, Padam Aram, muy al norte de lo que hoy es Siria, y luego viajó al sur, atravesando todo el territorio de Canaán, pasando por Hebrón hasta el Negev y viajando hasta Egipto. Abraham vivió 38 años en el Negev después de la muerte de Sara, y cuando murió a los 175 años fue enterrado con su esposa en la cueva de Macpela
en Hebrón. Y eso lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 18, 20, 20 y algo, 22, 23 por ahí. Está en Génesis en la sepultura de Macpela, ahí en Hebrón. De manera que la historia de Israel comienza en Babilonia, pasando por Canaán, Egipto, todo el desierto de Sinaí, conquistando Canaán, luego siendo deportados a Asiria y Babilonia, y luego regresando a su tierra Canaán 400 años antes de Cristo, en la misma área donde su patriarca Abraham fue enterrado. Canaán, Israel, Palestina y la tierra prometida. El nombre de Palestina no era conocido en la época que Abraham llegó a esta región, aunque ciertamente ya en ese momento, 2000 antes de Cristo, era un puente importante entre los centros culturales y políticos de ese momento. Pero el nombre de Palestina realmente fue inventado por los griegos y el Imperio Romano para llamarle a todo el territorio habitado por los israelitas. El término Palestina se deriva o es una corrupción de la palabra filistea, nombre de la estrecha franja dominada por los filisteos. Ahí en Éxodo capítulo 15, verso 14. Vamos a Éxodo 15, verso 14. Dice: lo oirán los pueblos y temblarán, se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. E Isaías 14 también nos indica algo en relación a esto. 14, 29 al 31. 29 y 31. Isaías 14. Dice: no te alegrarás tú, Filistea toda, por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid y su fruto serpiente voladora. Y el 31: aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad, disuelta está toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en su asamblea. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vemos esta evidencia, que el término Palestina se deriva entonces de, como dijimos anteriormente, vamos a devolvernos, lo fue inventado por los griegos en el Imperio Romano, ¿ya? Realmente los antiguos hebreos daban el nombre de Canaán a la tierra comprometida al oeste del Jordán. Después de la conquista de Josué, toda la región recibió el nombre de Israel. Y ahí tienen la evidencia para poder verla. Y aunque cuando el reino se dividió en tiempos de Roboam, hijo de Salomón, la porción norte con las 10 tribus era Israel, y la sur con Judá y Benjamín era Judá. Eso lo vamos a analizar más adelante cuando veamos los libros históricos. En Hebreos 11:9 se le llama la tierra prometida. Pero después de los inicios de la era cristiana, los griegos y romanos le llamaban Palestina. Así que lo más correcto sería llamarla tierra de Canaán o de Israel o tierra prometida. Para los judíos, Israel era la nación, la zona geográfica era llamada simplemente la tierra. El territorio que ocupaban los hebreos se extendía de sur a norte, desde Cades Barnea hasta Hermón. Desde el oeste hasta el este iba desde el Mediterráneo al desierto oriental, con excepción de la llanura filistea y del país de Moab. Luego de la partición de las tribus de Israel, ellos expresaban los límites de su país con la expresión desde Dan hasta Beerseba, o sea, aproximadamente de 240 kilómetros. Bien, queridos hermanos, con esto hemos concluido el tema de la introducción al Pentateuco, y estas dos primeras clases son introductorias. Desde la tercera clase, que la voy a subir entre jueves y viernes o el fin de semana, así que para que estén atentos, fin de semana la voy a subir la tercera clase y ya vamos a entrar en cada uno de los libros. Vamos a hacer una introducción a cada uno de los libros, viendo su bosquejo, cosas como esas, y tocando los temas principales que vamos a abordar. Y después de eso
vamos a empezar a ver cada uno de los libros con los temas principales y cómo se va revelando la teología bíblica en cada uno de esos libros. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que la gracia de Dios los cobija en todo momento. Muchas bendiciones.